No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Poder en su espíritu. Saludos y bienvenidos nuevamente a la serie Poder en su Espíritu. Le hablo a su amigo hermano John Dinsey. Para mí es un placer saludarles y darle la bienvenida a usted a esta campaña evangelística. 9 temas bajo el título Poder en su Espíritu. Este es el segundo tema y esta noche el tema lleva por título Recibiréis poder. Amén. Estamos aquí en la preciosa iglesia de Hialeah Springs, la iglesia adventista hispana de Hialeah Springs, aquí cerca de Miami, Florida. Y alabamos a Dios por las personas que han llegado aquí para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Si usted ama a Jesús, diga amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pronto vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en la voz del evangelista, de la voz del consolador, el pastor Andrés Portes, quien Dios ha usado para predicar el evangelio de Cristo Jesús a millones de personas ya. Alabamos a Dios por ese ministerio, la voz del consolador. Usted puede visitar la página de ellos y ahí puede bajar sermones y seguir estudiando la palabra de Dios. Esta es una colaboración de la voz del consolador, 3ABN Latino y la iglesia adventista de Hialeah Springs. Para mí es un placer en este momento presentarle al pastor Roger Álvarez. Quiero invitarle a que pase al frente un momento. El pastor Roger Álvarez sirve a Dios en la capacidad como director de ministerios hispanos de la conferencia sureste regional. Pastor, háblenos acerca de esta gran conferencia y cuál es el territorio donde usted ministra. Nuestra conferencia, conocida con el nombre de Conferencia de Sureste, dicen algunos Southeastern Conference, abarca desde el sur de Georgia y todo el estado de la Florida. Tenemos en este territorio unas 31 congregaciones llenas del poder de Dios. Amén. Y haciendo lo posible para apresurar el regreso de Cristo. Amén, amén. Así que ha avanzado la predicación del evangelio este año. Pues claro, toda la Unión del Sur estuvo involucrada en un programa llamado Impacto 2013. De nuestras 31 congregaciones, 27 participaron. Amén. Se hicieron 20 campañas y se pudieron lograr 79 bautismos. Gloria a Dios. Ya habían 39, así que hasta la fecha hemos alcanzado 31 nuevas almas para Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. De eso se trata. Pastor, no se retire, quiero pedirle que nos dirija en oración en breve, pero quiero ahora decir que la ofrenda musical, o sea que el mensaje de Dios cantado, será presentado en esta ocasión por el hermano Carlos Omar Peña. Y él va a presentar un tema que lleva por título Si fui motivo. En breve él va a pasar para presentar ese tema. Pero antes, después de esa ofrenda musical, el pastor Andrés Portes estará presentando el mensaje de esta noche. Por supuesto, le invitamos que si usted ha sido bendecido por el programa, o sea, el mensaje de la palabra de Dios, le invitamos a enviar su comentario. Vamos a invitar a todos presentes que coloquen en pie, por favor, y vamos a pedir al pastor Roger Álvarez que nos dirija en oración. Bendito Padre que moras en los cielos, nuestra iglesia reunida aquí en Hialeah Springs está alabando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente nos sentimos felices de tener a un Dios que es Dios de dioses y Señor de señores. Por eso lo queremos invitar para que esté con nosotros en este programa, que tanto el canto como la predicación, como el amén de los fieles, todo pueda ser una ensalada de salvación donde se experimente el poder del Espíritu Santo. Te suplicamos que desde este momento tomes control de nuestras vidas y que te glorifiques en este programa y en cualquier parte del mundo donde pueda ser televisado, que almas se entreguen a Cristo Jesús. Te rogamos todas estas cosas por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.
Muchas gracias, pueden tomar asiento, que Dios les bendiga. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas al caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana inútil mis palabras han sido, si al que sufría en su dolor de no me condenes tú por mis pecados. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Paz, paz, cuán dulce paz la que da nuestro Padre eternal. Perdón te ruego, mi Dios. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque otra vez nos reunimos para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen
a través de la radio, la internet o la televisión, en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Padre amado, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu, para adorarle en espíritu y en verdad. Y en este momento, Dios, rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos, Señor, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La clave de toda la serie, Transformado por su Espíritu, es la palabra arrepentimiento. Y estamos trabajando con la experiencia del apóstol Pablo y estudiando, en cierto modo, lo que fue no solo la teología, o lo que es no solo la teología de Pablo, sino la experiencia del apóstol, lo que él vivió, lo que él experimentó. Estamos mirando para hoy el título, Recibiréis poder. Toda la semana hablaremos acerca de poder en su Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús dijo antes de irse, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. La primera pregunta es, ¿qué significa poder? ¿Por qué recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo? ¿Cuál es el valor de la palabra poder que aparece en el versículo 8? ¿Y qué importancia tenía para los discípulos? Y otra pregunta interesante, ¿por qué los discípulos necesitaban ese poder? ¿Qué es ese poder? 3 cosas debemos hacer. Número 1, definir lo que es poder. Número 2, definir la situación de los discípulos. ¿Cuál era el perfil de los discípulos? ¿Qué pasaba con los discípulos en realidad? Y número 3, necesitamos dejar claro qué beneficios o en qué me beneficia a mí recibir el Espíritu y recibir ese poder. Ya tenemos la historia de los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted la puede leer. Y en las cartas del apóstol Pablo, toda la experiencia de Pablo. Pero a mí hoy y ahora, ¿en qué me beneficia recibir ese poder? ¿En qué me beneficia recibir el Espíritu de Dios? Vamos primero con lo primero. ¿Qué estaba pasando posiblemente en la mente de Jesús cuando dijo, recibiréis poder? Si usted mira el versículo 7, se da cuenta que los discípulos no estaban entendiendo. Aún Cristo ya se está despidiendo y los discípulos no entendían. En el versículo 7 todavía tienen un pensamiento mercenario. Todavía están pensando, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a recibir? ¿Restaurarás el reino de Israel? Ya Cristo terminó su misión, pasó 3 años y medio predicando, 33 años y medio en la tierra, y estos todavía le preguntan que qué pasa aquí. La perspectiva de los discípulos era la misma perspectiva judía, un Mesías que viniera para instaurar un reino en la tierra. Y Cristo le dice, ustedes se equivocaron, mi reino no es de este mundo. Y ya se va y se está despidiendo y ellos no entienden. Por eso le dice, ustedes recibirán poder. Vayamos un poquito a ver la situación y a abrirle el telón y ver qué está pasando detrás del telón. ¿Por qué Cristo dice recibiréis poder? Cuando definamos la palabra poder comprenderemos un poquito mejor lo que está pasando en el momento. Vamos al libro de San Juan, capítulo número 16. Jesús, capítulo 14, 15, 16, termina su misión y presenta en forma clara su despedida y habla del anuncio de que vendrá el Espíritu Santo. En el capítulo 16, versículo 12, Jesucristo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Y qué dice ahora? Pero ahora no las podéis sobrellevar. En otras palabras, ustedes no están preparados, no están capacitados, no están habilitados, no están listos para saber todas las cosas que les quiero decir. Y añade luego el Espíritu se las enseñará. ¿Cuál era la situación en la que estaban los discípulos? Mire usted si la cosa estaba seria, que la situación se puso tan fea cuando Cristo se fue. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Vamos rapidito. Cristo se despide, se aparece a los 12, pero Pablo dice que se apareció a más de 500 personas.
1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, ¿qué dice Pablo? Muchos viven aún y otros ya duermen. De esos 500, todavía en ese momento que Pablo escribe, había personas que estaban vivas, que lo vieron literalmente ascender al cielo e irse al cielo. Sin embargo, 10 días después que Cristo se fue, la iglesia tuvo una baja de más de un 75% en su membresía. ¿Estaban preparados los discípulos? No. Hechos capítulo 1, vamos al libro de los Hechos, capítulo número 1. ¿Qué ocurrió cuando se derramó el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con los discípulos? Hechos capítulo número 1. Vamos al versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Hechos 1:5. Dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Dentro, ¿qué dijo Jesús? De no muchos días. ¿Cuántos días pasaron de su despedida al derramamiento del Espíritu Santo? 10 días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pasó 40 días mostrándose a los discípulos. Se fue y en 10 días se derramó el Espíritu Santo. ¿No creen ustedes que en esos 10 días en el aposento alto debía haber cuántas personas? 500 personas. ¿Y cuántas personas había en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuántas personas había? La Biblia dice que habían ¿cuántas personas? 120 personas. ¿Qué pasó con aquellas 380 personas? En 10 días se fueron. ¿No le parece escandaloso eso? ¿Es escandaloso o no es escandaloso? ¿Necesitaban recibir poder? Si en 10 días se fracasó más de un 75% de los miembros, imagínense que hubieran pasado 10 días más. ¿Entienden o no entienden? ¿Se entiende o no se entiende? Gloria a Dios que cuando el Espíritu se derramó, con el primer sermón, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. Y en el segundo sermón de Pedro, 5,000. ¿Era necesaria la presencia del Espíritu Santo? ¿Era necesario que el Espíritu Santo diera poder? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es imprescindible entender estas cosas. Necesitamos que es lo que está pasando detrás de lo que estamos predicando y detrás de lo que estamos enseñando. Los discípulos cuando Jesús se fue no estaban preparados, no estaban capacitados, no estaban apertrechados, no estaban listos para hacer y cumplir la misión que tenían que cumplir. Jesús lo sabía. Por eso le dijo, esténse tranquilos en Jerusalén hasta que ustedes reciban poder de lo alto, hasta que sean investidos con el Espíritu Santo. Es imprescindible la presencia del Espíritu Santo. Necesitan poder en su espíritu. ¿Es así o no es así? Y ahora mire qué interesante es la palabra poder que aparece en la Biblia. La palabra es dinamis. ¿Han oído la palabra dinamita? ¿Seguro que conocen la palabra dinamita? Vamos a la Biblia y estudiemos un poco acerca de esta palabra dinamis. Número 1, la palabra dinamis significa capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. ¿Qué significa dinamis? La capacidad de llevar a cabo, ¿qué dice? Cualquier cosa. San Mateo capítulo 25, versículo 15. A ver si el tiempo nos da. Hay tantas cosas lindas que estudiar hoy. Mateo 25, 15. ¿Cómo dice el versículo 15? San Mateo capítulo 25, versículo 15. Aquí aparece la palabra dinamis. ¿Cómo dice el versículo 15? A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. ¿Y qué dice ahora? A cada uno conforme a su dinamis, y luego se fue lejos. A cada uno conforme a qué cosa? A su capacidad. La palabra poder que aparece en el versículo 8 de Hechos capítulo 1 significa que el Espíritu Santo capacitaría a los discípulos, prepararía a los discípulos, arreglaría, perdonen la palabra, entrenaría, se entrenan los animales, pero bueno, habilitaría, le daría lo necesario. Mi pregunta, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, bajaron del aposento alto y empezaron a predicar sin miedo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Creyó la gente? ¿Se bautizó la gente? Y comenzaron a predicar con poder, y predicaron con tanto poder que nada lo paró hasta que lo mataron.
quedaron completamente capacitados. Mi pregunta, ¿hizo Dios milagros extraordinarios en la mano de Pedro? Tabita, que estaba muerta o no estaba muerta. ¿La resucitó o no la resucitó? ¿Quién lo capacitó? El Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La palabra dinamis significa capacitarte, capacitar. Número 2, dinamis es el poder para obrar. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro llega al templo de la Hermosa? Y hay un cojo de nacimiento, cojo allí enfrente al templo, y lo mira y le pide una limosna, y Pedro le dice, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le dijo? En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Estaba capacitado Pedro? ¿Se levantó el cojo? ¿Se sanó o no se sanó? Dice la Biblia que se sanó. Pedro estaba capacitado con poder para obrar milagros. Hechos capítulo 3, versículo 6 en adelante. Número 3, dinamis es la fuerza que obra milagros. Es la fuerza que hace maravillas. Hay una cita en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Mire qué cita tan hermosa. Hebreos 11:11. ¿Qué dice Hebreos 11:11? Vamos rapidito porque hay tantas cosas lindas que estudiar de esta frase recibiréis poder. Hebreos 11:11. ¿Cómo dice el versículo 11? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió, ¿qué dice? Dinamis para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Algunos dicen que la iglesia quedó en la mano de 11 hombres comunes y corrientes. Eso no es verdad. La iglesia quedó en las manos del Espíritu Santo. Y un hombre en las manos del Espíritu Santo es más poderoso que todos los hombres juntos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Josué en Gabaón? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estaba peleando Josué la batalla de Jehová? ¿Sí o no? ¿Se estaba ocultando el sol? ¿Y quién ordenó al sol que se detuviera? Josué. ¿Y quién le dijo a la luna que se estuviera tranquila? Josué. ¿Estaba peleando las batallas de Jehová? Capacitó Jehová a Josué con un poder que es sobre todo poder para que detuviera el movimiento de la tierra, ¿sí o no? ¿Se detuvo o no se detuvo? Entonces asegúrese, querido, que usted esté conectado con Dios. La peor tragedia del cristianismo de hoy día es que no disfruta de una comunión íntima y estrecha con el Señor. Nos hemos contentado solo con algunos conceptos y algunos conocimientos teológicos. Dios es más que un concepto, es una persona y quiere relacionarse con sus hijos. ¿Sí o no? La gente sabe si usted se está relacionando con Dios o no, si usted solamente es una fachada. Y si usted es una fachada, la gente no es tonta. La gente es tan sabia y astuta que conoce tus motivos y tus intenciones. Y cuando tú le vienes con un jueguito y con cucaramaca, le dices, déjate de eso. Si un tigrazo soy yo aquí afuera, que lo que tú me vas a engañar a mí. ¿Sí o no? Y cuando es lo contrario, también se dan cuenta. Cuando ven que usted es una persona honesta, transparente y sincera, y está empeñado en su salvación, también se dan cuenta. Viajamos a un país bien lejos, un país que bueno, si usted es curioso vaya, pero bueno, sí, es un país lejos, muy lejos, muy lejos. Usted tiene que pasarse 16 horas en un avión y eso duele. Llega un momento que ya usted no sabe ni si dormir o no dormir, si comer o no comer. Imagínese a las 2 de la mañana uno comiendo y tiene que comer, querido, tiene que comer. Porque es que es un horario loco, son 16 horas diferentes al lugar donde tú vives. Y si no comes, te comen, tienes que comer. Todo por predicar el Evangelio, todo porque el Señor quiere que vayan a predicar la palabra de Dios, porque hay que buscar las almas que se pierden, todo porque ese es el afán. Jesucristo no vino del cielo a la tierra. Tiene que ser más lejos del cielo a la tierra aquí. Bueno, yo no sé qué tipo de nave utilizan esa gente, porque llegan de una vez. Gabriel le dijo que voló prestamente a Daniel y llegó de una vez. Y digo, ¿qué será? ¿Qué será lo que este tipo usa para llegar tan rápido? Llegamos a ese país y empezamos a presentar la palabra de Dios. Vino un ateo, un tipo que no cree en Dios, que no quiere saber ni de Dios, ni de religiones, ni de la Biblia, ni de nada de esa cuestión.
pero unos amigos le invitaron a que viniera por una noche. El tipo no es ningún tonto y vino una noche. Y se encontró con un tonto que cree sinceramente que todo lo que la Biblia enseña es verdad y que le ha dado su corazón al Señor. Y vino la segunda noche y vino la tercera noche. A la tercera noche la esposa le dice: qué raro, fulano, que tú estás yendo a la iglesia. Y él se ríe y me dice: yo voy mañana. Y vino la cuarta noche y vino la quinta noche y le dijo a la esposa: yo necesito hablar con ese tipo. Y entonces hicimos una cita y nos sentamos. Y curiosamente empezamos a hablar y se le llenaron los ojos de lágrimas. Terminó la semana y la siguiente semana, porque eran 2 semanas, estábamos para dar la campaña en otro lugar que quedaba a 1 hora y media de donde él vivía. ¿Y saben qué pasó? La esposa se le enfermó. ¿Y saben lo que le dijo? Mira, enferma aquí en la casa y enferma en la iglesia es la misma cosa. Prepárate que yo me voy para la iglesia. Y cada día viajó 1 hora y media desde su casa a la iglesia y 1 hora y media de la iglesia a su casa. Salía del trabajo directo a recoger a la esposa. Pero mira que yo no me siento bien. Te vas a sentir mal en cualquier lugar. Mejor yo prefiero estar en la iglesia. Vámonos. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer las cosas? ¿Es Dios un Dios real? Dios dice Jesús, recibiréis poder. En otra palabra, el Espíritu los capacitará. El Espíritu conoce lo profundo del corazón de los hombres. El Espíritu sabe cuál es la necesidad de la gente. Al no estar conectados, al no consagrarnos como Dios espera, entonces la gente se pierde. Necesitamos entender esto. Por eso la palabra poder es clave y es tan importante. La palabra dinamis es la habilidad para cumplir la misión. Mira lo que dice San Lucas capítulo 24. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Palabras del Señor Jesús. San Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Aquí aparece la palabra dinamis. San Lucas 24, 44, Cristo dijo y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice ahora: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Y qué dice el versículo 49? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué cosa dice? De dinamis desde lo alto. En otra palabra, Jesús estaba enfocado, empeñado. Jesús estaba completamente claro en que sin el Espíritu Santo, los discípulos, los apóstoles no estarían capacitados. Era necesaria la presencia del Espíritu. Y hoy día es imprescindible que el Espíritu Santo esté en la vida tuya y la mía para que nos capacite, para que nos habilite, para que nos prepare. Los dones del Espíritu Santo son habilitaciones sobrenaturales para cumplir una obra sobrenatural. El cambio de la vida de un pecador a una persona declarada justa, a una persona santa, solo lo obra y lo opera el poder del Espíritu Santo. Y el testimonio para que eso ocurra no son las palabras de un predicador, no son las palabras o las enseñanzas de un hombre o de una persona, no. Es el testimonio de la persona obrado por la presencia y el poder del Espíritu que afecta a la otra persona. En el libro de San Juan capítulo 16 versículo 8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer es el verbo elenco, significa dejar convicto. La idea es, ante un tribunal, el testimonio del que predica, el testimonio del que enseña, es una vida tan entregada a Dios, en tanta comunión con Dios, tan íntimamente ligada a Dios, una vida de una persona arrepentida, convertida y cambiada. Y es el testimonio, es el testigo, es la manifestación del Espíritu en esta persona que ayuda al otro a cambiar y transformar.
convencerá. Mi pregunta, ante los antediluvianos, ¿Noé y su familia fueron un testimonio, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién condenó a los antediluvianos? En Hebreo 11:7 dice que Noé condenó a los antediluvianos. El testimonio de Noé, en la vida de Noé y su familia, hizo posible que el tribunal dijera, se acabó. No creyeron, no aceptaron el testimonio de Noé y su familia, se acabó. ¿Qué está esperando Dios hoy día? El testimonio tuyo y mío para definir y decidir la situación de esta humanidad. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado el Evangelio por testimonio. ¿Qué es testimonio? En el Evangelio según San Juan, la palabra testimonio significa presentar, mostrar, dar a conocer a Jesús, enseñarle a la gente en la experiencia personal qué ha hecho Jesús en nuestra vida. Significa enseñar a la gente la vida y la obra de Cristo Jesús. La gente creerá no lo que uno le dice, la gente creerá lo que uno vive. Déjese de cuento, usted no está engañando a nadie. La gente no es tonta. Cuando usted es una persona entregada, capacitada por el Espíritu, la persona lo ven y lo saben. Y la misma presencia del Espíritu en usted toca esos corazones. Y personas que jamás pensaron en ser cristianos, hoy están, por la gracia de Dios, registrados en el libro de la vida. Hoy me dieron una noticia tan hermosa, me llamaron de Houston, donde estábamos en el parque comiendo. Hay una dama que aprecio mucho, posiblemente esa dama está mirando el programa en este momento. Hace algunos años que la conocemos, su hija ya se bautizó. Y hemos orado mucho por esta mujer, y le tenemos mucho cariño. Y hoy se llenó de gozo mi corazón cuando me llamaron y me dijeron, pastor, la hermana fulana de tal, en el país tal, dijo que desde que usted llegue, se bautiza. Oiga, eso me dio una alegría, me pasó el día como tan feliz, tan contento. Porque yo le hago una pregunta, ¿qué puede ser más importante que la salvación? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Las casas, los carros, todo envejece. En estos días venía con mi hijo y vimos un Mercedes S600. Y me dice, wow, papi, mira, un S600. Y yo me río y le digo, sí, pero es un carro viejo, ya tiene más de 10 años. Dice, sí, es verdad. ¿Qué carro sería ese, papi, cuando acabó de salir? Digo, mi negro, en este mundo todo envejece. Mira a tu papá, ya este es un S600 que ya está despidiendo, arreglándolo. Y se empezó a reír. Y dice, qué tonta es la gente, papi. ¿Cómo se aferra uno a las cosas que envejecen y se acaban? En lugar de uno aferrarse a Dios, que permanece para siempre. Recibiréis poder. La palabra dinamis es el poder en acción. Mire qué lindo dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué cosa? Poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. La Biblia es un manantial maravilloso. Primera de Corintios 1, 18. ¿Cómo dice el verso 18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice Pablo? Es poder de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios, es capacidad de Dios, es habilidad de Dios, es manifestación de la gracia de Dios para los que se salvan. Usted alcanza la salvación no porque sea bueno, no porque sea malo. Usted alcanza la salvación por la gracia y la misericordia de Dios solamente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero es más fácil para una persona entender este asunto cuando se lo presenta un testigo. ¿Qué es un testigo? Es una persona que da un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es mostrar en nuestra vida la experiencia que hemos tenido con Dios. ¿Nos dio testimonio Juan el Bautista? Sí. Juan el Bautista dice, el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre el que tuve a descender el Espíritu Santo, ese es. ¿Lo vivió Juan? Dice, y yo lo vi. Y yo le digo a ustedes que este es el Hijo de Dios.
Los discípulos dijeron: lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. La gente te creerá, querido, cuando le enseñe y le muestre con tu vida que es verdad que tiene comunión con el cielo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Tengo un chisme envuelto en mi vida. Estoy loco por conocer una señora que me llamó una vez. Ella es atea, ay mamá, es decano de la facultad de una universidad en el área, no voy a decir dónde, y el año que viene queremos ir a ese lugar y estoy loco por conocer a esa mujer. Un día hablamos por teléfono. Ve este silencio, se llama chisme. A la gente le encanta el chisme. A la gente le encanta el chisme. Y hablamos por teléfono y entonces me dieron el teléfono, yo la llamé. Ella llamó a la emisora que quería hablar con el pastor. Ella pensó que vivía por esta zona y la llamé. Y cuando ella tomó el teléfono, habla muy así: ¡aló! ¿Quién es? Digo: mire, mi nombre es fulano de tal y le estoy llamando porque usted pidió que le llamara. Oh, ¿el pastor fulano de tal? Sí, para servirle. Oh, porque encantado, pastor, mire, y yo soy la doctora fulana de tal y yo trabajo en tal lugar y yo soy pero mire, yo soy atea, yo no creo en Dios, yo no creo en iglesia, no creo en religión, no. Digo: ¿y entonces? Me dice: no, que yo oigo el programa todos los sábados por la mañana. Digo: no me diga. No me diga. Y me dice: sí, tengo casi 2 años yendo al programa todos los sábados por la mañana. Digo: esto está interesante. Me dice: sí, está interesante. Digo: pero ¿y cómo es la cosa? Porque lo que yo predico es la Biblia y lo que hablo es de Dios. Sí, claro. Escúcheme lo que le voy a decir. Digo: ¿cómo no? Dígame. Está bien que yo no creo en Dios, no creo en religión, no creo en nada, ni en pastor, ni nada. Pero yo le dije a Dios: yo quiero creer. Yo quiero creer. Y lo estoy oyendo porque yo veo que usted cree, que usted lo vive, que usted está en eso, que su vida está en eso. Digo: así es que yo quiero creer. Y yo voy a seguir oyendo el programa. Yo le hago una pregunta: ¿quiere creer la gente? ¿Sí o no? Entonces necesitamos ser ungidos del Espíritu para que nos capacite y nuestro testimonio le muestre a la gente que lo que estamos diciendo no es un cuento. El Evangelio no es una fruta podrida que hay que venderla rápido porque se está dañando. Usted se equivocó. El Evangelio no es para tirarlo por el suelo para que la gente lo pida. Usted se equivocó. El Evangelio te limpia, te cambia, te transforma y te levanta para ser un hijo o una hija de Dios. Y no hay nada más alto que eso. No hay que arrastrar el Evangelio. Usted se equivocó. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dios ha dado todo, ha hecho todo, ha resuelto todo para que usted no se pierda. Efesios 3:16. ¿Cómo dice Efesios 3:16? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido, ¿cómo dice ahora? Con dinamis en el hombre interior por su espíritu. Cuando tú decides entregarte al Señor, cuando tú decides aceptar la palabra de Dios, cuando tú decides creerle a Dios, Dios dice: ok, mi negro, escúchame bien, el Espíritu Santo, Jesús y yo vamos a venir a la vida tuya a resolver tu problema. Número 1, fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No me diga a mí que una personita con la bendición del Espíritu, con la presencia de Jesús y la comunión con Dios, haya nada ni nadie que lo pueda mover. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es lo que Pablo está diciendo. Fortalecido con poder en el hombre interior, en la mente, la voluntad y la conciencia. Yo le pregunto: ¿cambia y transforma el Espíritu Santo la vida de los seres humanos? ¿Sí o no? ¿Los habilita y los capacita para cumplir la misión? Sí. Imagínense, di que yo predicando. A mí cada vez que yo me veo, yo ni me veo. No, yo no me siento a ver los sermones que predico. Alguna vez se lo he hecho y termino llorando porque que yo estoy hablando en público. Es una locura. Cuando yo me veo hablando en público, digo: pues tú no puedes ser. Si odiaba hablar y ahora no hay quien me pare. ¿Cambia Dios a la gente o no la cambia? ¿Habilita o no habilita a la gente Dios a la gente? ¿Sí o no? Un día llegué a mi casa, estaba haciendo una serie sobre la cristología en el Antiguo Testamento y necesitaba unos libros, necesitaba 43 libros. Y llegué a casa y encontré todas las cajas de los libros frente a la casa.
Y dije, el Señor lo está tomando muy en serio. Grabamos 98 sermones sobre la cristología del Antiguo Testamento. Y eso ha sido una bendición para mucha gente. ¿Habilita a Dios? ¿Capacita a Dios? Entonces mi pregunta, ¿usted está dispuesto a ponerse en las manos de Dios para que el Espíritu le capacite? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Escuche lo que voy a decir. No importa quién sea usted, ni de dónde venga, Dios es soberano. Si usted hoy le dice a Dios, sí, Dios se encarga de hacer lo que tenga que hacerse. ¿Se entiende o no se entiende? El Señor Jesús habló de poder. En el Evangelio según San Marcos se descubre, se desvela, se le quita el velo a la vida privada de los discípulos. Y lo que encontramos es terrible. El Evangelio según San Marcos lo escribió Marcos. Pedro tomó a Marcos para trabajar con él. La mayor cantidad de información que Marcos tiene se la dio Pedro. Tal parece que el Espíritu inspiró a Pedro para que a través de Marcos develara o presentara muchas cosas íntimas de los discípulos. La primera parte del Evangelio responde a una pregunta: ¿quién es Jesús? Y la segunda parte del Evangelio responde a otra pregunta: ¿quiénes son los discípulos? Y si usted se sienta a leer aquello, usted se queda con la boca abierta. Los discípulos no se enfocaron. Los discípulos no entendieron a Jesús. Los discípulos tenían su agenda oculta de ser parte de un reino, de un gobierno. Y cuando usted lee San Marcos, usted se asusta de las cosas que aparecen en el Evangelio según San Marcos. En la primera parte del libro se hace la pregunta: ¿quién es Jesús? Los discípulos en el capítulo 8 es que después de todo el mundo dar su opinión, el Señor Jesús le pregunta: ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después que dicen, ¿quién dice la gente? Le dice: ¿y ustedes qué dicen? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo curioso es que 3 versículos más abajo, el mismo Pedro se deja usar por Satanás. Y Jesús le dice a Pedro, a Satanás: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Mi pregunta: ¿falló o no falló? San Marcos quita la ropa a los discípulos y deja ver todos sus defectos y sus problemas. Como a la gente le gusta el chisme, dejémoslo para un segundo plano y vamos primero con la primera parte. La primera parte es: ¿quién es Jesús? Y aquí tienen las respuestas. Número 1. Los amigos de Jesús dicen, Marcos 3:21, está fuera de sí. Número 2. Los oficiales del templo afirman, Marcos 3:22, tiene a Belcebú. Número 3, los habitantes de su aldea cuestionan, Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero hijo de María? Número 4, Herodes expresa, Marcos 6:14, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Número 5, lamentablemente, quienes identifican correctamente a Jesús en la primera mitad del libro de Marcos son los demonios. Mírelo usted lo que dicen los demonios. San Marcos capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito. Marcos 1:23. San Marcos capítulo 1, versículo 23. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué significa poder? Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos, ¿qué cosa dice? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Y qué dijo el demonio? El Santo de Dios. ¿Conocían los demonios a Jesús? ¿Sí o no? Capítulo 3, versículo 11. Dice el versículo 11: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Lo conocieron o no lo conocieron? ¿Sí o no? Pero los discípulos no lo conocían. San Marcos, capítulo 5, versículo 7. Dice el verso 7: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
Y comenzamos a ver el Evangelio según San Marcos y encontramos en San Marcos capítulo 8, versículo 17, versículo 18, versículo 21, San Marcos capítulo 16, versículo 9 al 14, que Cristo le dice, ustedes tienen los corazones endurecidos, tienen una mente no conectada, tienen esas mentes entorpecidas. ¿Cómo es que ustedes no me conocen? ¿Cómo es que ustedes no me entienden? Y ahora pasamos a ver todo lo que Marcos registra. En el capítulo 8, versículo 15 al 21, Cristo hace la pregunta, ¿no entendéis? ¿Ustedes no me entienden? En el capítulo 8, versículo 29 al 33, está la experiencia de Pedro. Marcos 8, versículo número 29. Mira lo que dice la Biblia. ¿Por qué estamos haciendo esto? Si el Señor dice, recibiréis poder, serán capacitados cuando venga el Espíritu Santo, entonces para salir a cumplir la obra necesitaban estar capacitados. ¿Por qué necesitaban estar capacitados? Porque su incredulidad no le permitió que Cristo completara la capacitación. Y si eso le pasó a los discípulos que estaban caminando con Él, comiendo con Él, viviendo con Él, ¿qué no estará pasando hoy día con nosotros? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Debemos tomar esto más en serio, por favor. San Marcos capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Dice la Biblia, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijeran esto de Él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dios le revela a Pedro que Jesús es el Cristo. Ahora Satanás viene e interrumpe la vida de Pedro. Mi pregunta, ¿una debilidad de Pedro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios no esconde la debilidad de nadie. Dios pone toda la cosa clara encima de la mesa. Y eso me gusta de Dios. San Marcos capítulo número 9, versículo 17 al 19 y versículo 28 y 29. ¿Se acuerdan aquel niño endemoniado que le trajeron, que un padre le trajo a los discípulos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Pudieron los discípulos retirar el demonio? No, así que pasaron una tremenda vergüenza. Cristo viene y resuelve el problema. En el capítulo 9, versículo 30 al 32, mira lo que dice el versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al 3er día. Pero ellos, ¿qué dice la Biblia? No entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Entendieron o no entendieron? No entendieron. Entonces necesitaban ser capacitados para que entendieran. Y Cristo estaba tan empeñado en que el Espíritu viniera para que estuvieran capacitados. ¿Los capacitó el Espíritu, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cumplieron la misión, sí o no? Sí. ¿Arrasaron por todas partes? Sí. ¿Removieron el mundo entero? Sí, Señor. Y hoy hay cristianismo en toda la tierra. ¿Es hermoso o no es hermoso? Nosotros necesitamos ser capacitados también y recibir poder en su Espíritu. Una más. En el capítulo número 9, versículo 33 al 37, ellos se avergüenzan cuando Cristo le dice, ¿qué ustedes estaban discutiendo en el camino? Y le dio vergüenza porque estaban discutiendo quién sería el mayor. No entendieron. En el capítulo 9, versículo 38 al 39, le dicen los discípulos, Señor, ahí hay uno por ahí haciendo milagro en tu nombre y se lo prohibimos. Pero ¿cómo se lo van a prohibir? Le dice el Señor Jesús. Si está haciendo milagro en mi nombre, porque ustedes se lo prohíben. En otra palabra, ustedes metieron la pata. Capítulo número 10, versículo 13 al 16. Traen los niños para que Cristo los bendiga. ¿Y qué dicen los discípulos? Quítense de aquí. En un momento le dice Jesús. ¿Qué le pasa a ustedes? Traigan a los niños. Oiga eso, qué vergüenza. Y entonces se puso la mano sobre los niños y los bendijo. ¿Entienden lo que está pasando en el Evangelio de San Marcos? ¿Lo entienden o no lo entienden? ¿Se entiende o no se entiende? San Marcos capítulo 10, versículo 28 al 30. ¿Qué dice San Marcos 10, 28 al 30?
¿Les gusta la Biblia a ustedes? Dice el verso 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Qué mercenario, ¿eh? Entonces Cristo le dice, sí, está bien mi negro, mira, le voy a dar 100 veces más al que deja todo por mí y con persecución la vida eterna. ¿Le está pasando la factura a Pedro a Jesús? ¿Sí o no? Entonces se ve que Pedro no entendió. San Marcos, capítulo número 10, versículo 32 al 41. Aquí puse una frase que ni la voy a leer, puse la frase bárbaros. Léalo usted en su casa para que el chisme lo trate usted solo. Marcos 10, 32 al 41. Marcos capítulo 10, versículo 45. Mire lo que dice el Señor Jesús. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir, ¿y qué más? Y dar su vida en rescate, ¿por cuántos? Por muchos. Ellos no entendieron eso. No vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Mi pregunta, ¿estaban los discípulos en ese momento dispuestos a servir nada más? No. Compadre, ¿qué es lo que nos vamos a ganar? Qué vergüenza. San Marcos capítulo 14, versículo 29 en adelante. Lea el resto de la historia, porque hay cosa triste de los discípulos. La misión del Espíritu Santo entonces. San Juan capítulo 14, versículo 16, Cristo dice, le enviaré otro consolador. La palabra paracletos o consolador significa otro compañero, otro guía, otro mentor, otro maestro, otro capacitador. ¿Vino el Espíritu o no vino? ¿Los capacitó o no los capacitó? Y yo digo, ¿necesita usted recibir el Espíritu? Póngase en pie conmigo si usted dice sí a la presencia del Espíritu en su vida. No importa dónde usted venga, póngase en pie. Donde quiera que usted esté, dígale hoy a Dios, dígale hoy a Jesús. Y aquí viene mi pregunta clave. ¿Usted está dispuesto o dispuesta en este momento a permitirle al Espíritu que le capacite para que juntos prediquemos este Evangelio? Y busquemos las almas que se pierden. Mire, no importa quién sea usted. Si usted le dice sí al Espíritu, Señor, sí, quiero que me capacite, que me unja con su Espíritu, quiero ser parte de los misioneros de su iglesia para buscar las almas que se pierden, salga del montón y suba hacia acá arriba conmigo. Un día yo lo hice. Mientras Dainelli sube para cantar, muévase usted y suba aquí arriba con nosotros. No importa quién sea usted, de dónde venga, dígale sí a Dios. Yo quiero que me llene con su Espíritu, que me capacite y yo quiero ser parte del equipo de Jehová para la salvación de las almas. Muévase y suba aquí arriba conmigo. Adelante, Dainelli. Tú que te sientes pequeño, dirige tus ojos a Dios, no dejes que sombras te envuelvan, entrega tu vida a Jesús. Dios sabe lo que hay en el alma, Dios oye tu oración suplicante, Dios ve tu angustia y te calma, Dios hace de ti un gigante, Dios sabe lo que hay en el alma, Dios oye tu oración suplicante, Dios ve tu angustia y te calma, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si la vida te pone castigos y en sueños forjasen tu fe, no des por vencido
Dios tus planes. Entrega tu vida a Jesús. Dios sabe lo que hay en el alma. Dios oye tu oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en el alma. Dios oye tu oración suplicante. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Millones de personas mueren cada día en toda la tierra. Millones de personas se pierden cada día. Esos millones lejos será responsabilidad de alguien, pero los que están aquí cerca son responsabilidad de nosotros en esta semana. Oremos a Dios, pongámonos en las manos de Dios para que nos use y nos lleve a donde los vecinos, los amigos, los familiares, por teléfono. Le digamos, vengan, escuchemos la palabra de Dios y alcancemos salvación y vida eterna. A usted donde quiera que estén, hagan lo mismo, inviten sus amigos, sus familiares para que escuchen la palabra de Dios. Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Señor, por el alto honor y el santo privilegio que nos concede de ser parte de su equipo misionero. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la comunión con el Espíritu Santo. Gracias por la bendición de Jesús. Y gracias, querido Padre, por trabajar directamente con usted. Gracias por darnos el título de colaboradores. Y gracias por llamarnos sus amigos. Padre, estas personas han pasado al frente, han subido a este lugar porque quieren tener una relación más íntima y estrecha con usted. Quieren clamar, Abba Padre, quieren tener una relación estrecha con un Padre amoroso como lo es usted. Quieren ser ungidos y ungidas del Espíritu Santo, habilitados y habilitadas con el poder, con el dinamis, para tener vidas dinámicas, vidas transformadas, vidas arrepentidas. Dios, le ruego que la sangre de Cristo les limpie de todo pecado, que el Santo Espíritu les unja, que su justicia les cubra, que su mano poderosa les sostenga y su gracia les transforme. Y juntos, unidos en el cuerpo de Cristo, Señor,